Hola amigos, bienvenidos a este video en el que le vamos a dar continuidad a nuestro proyecto de la Honda CBR 250 en su restauración. En el video anterior le quitamos las calcomanías y le dimos un poquito de brillo y vida a nuestras llantas delantera y trasera. Ahora en este video vamos a desarmar la motocicleta de todos los plásticos y los vamos a pulir y encerar para darles un brillo y borrar también los rayones que nos presenta este color tan delicado que es el color negro. Y vamos a tratar de reparar algunos plásticos que tienen daños en su interior para que la moto vaya quedando aún mejor armada. Asimismo amigos, le vamos a dar vida con un líquido especial a los plásticos que están definitivamente pálidos por el sol y les vamos a regresar un poco de vida, al igual que el tubo de escape que ya está también bastante pálido. Así que amigos, quédense en este video que seguimos restaurando la Honda CBR 250 2016. Iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es quitar todas las tapas que tenemos de servicio aquí en esta parte de nuestra moto. Después nos vamos a ir con el carenado de la parte lateral, como también del otro lado. Después nos vamos a ir con la parte trasera y por último vamos a quitar esta parte delantera si es posible. Y también la salpicadera la vamos a retirar para poderla pulir y borrar algunas imperfecciones que tiene. Así que amigos, este proceso va a ser muy tardado, por lo tanto lo van a ver ustedes en cámara rápida. Pero antes también el tanque pues no lo vamos a retirar, pero sin embargo también lo vamos a pulir y encerar para que todos estos rayoncitos y talloncitos que salen en cámara, ahí se pueden ver, se borren y quede totalmente pulido y al final encerado. Así que amigos, vamos a iniciar con este largo proceso. Vean amigos, ya quitamos el encarenado del lado derecho y vean lo que me encuentro aquí. Algo tiene envuelto esta moto, vamos a destaparlo. Pensé que era algún depósito que ya se había roto y para que no le entrara agua yo creo que le pusieron de plástico, pero no. Son unos circuitos, la verdad desconozco qué cosas son. Creo que tenía su capuchita y pues obviamente lo perdieron, pero le pusieron una bolsa de plástico. Lo que le voy a hacer es encintarlo mejor con cinta de aislar para que se vea mejor. Y pues bueno, ahorita vamos a quitar el direccional para que pueda yo sacar el encarenado, pero ya lo tenemos desarmado y la moto realmente no se ve nada mal, como que sí tuvo un pequeño golpecito de este lado, así que vamos a empezar a quitar el encarenado totalmente. Vean amigos, aquí tenemos más calcomanía, se lo vamos a quitar también. Y vean aquí, la estructura está descarapelada, creo que porque le pusieron algún slider. Esto lo vamos a lijar y lo vamos a pintar del mismo color para que vaya quedando lo mejor posible. Fuera de eso, la moto se encuentra bastante bien, algunos detalles por su año y el uso, pero de ahí no está mal. Ya tenemos aquí nuestra batería, vamos a verificar más adelante en otros videos si está correctamente cargada, si tiene vida, si está recibiendo carga de nuestro estator y regulador y vamos a darle una limpiada después. Ahorita nos estamos encargando de quitar la carrocería, así que seguimos avanzando.
Perfecto, ahora sí ya quitamos casi toda la estructura que es de los asientos, del encarenado de los costados. Esto pues no lo vamos a retirar, solamente le vamos a dar vida, y si realmente no regresa vida con el líquido que le vamos a poner, pues sí, lo vamos a tener que pintar. Antes de que empiece yo a armar la moto, pues voy a limpiar aquí. Por el momento, ahora lo que voy a empezar a trabajar es quitar esta calcomanía y reparar estos daños en la estructura. Después de esto, nos vamos a la limpieza de aquí, y después de aquí nos vamos con la pulida y encerada de las piezas de plástico, en conjunto con la reparación de cada uno de los plásticos, y para terminar nos vamos a ir con la pulida y encerada de nuestro tanque de gasolina. Bueno amigos, pues acabo de limpiar un poquito estos tubos, y los que vamos a pintar son esta parte, no todo el tubo, solamente de aquí donde está mi dedo pulgar hasta donde está mi dedo índice, y este tubo donde está mi dedo aquí hasta acá arriba. O sea, solamente esos dos tubos vamos a pintar, no toda la estructura, porque lo demás está bien y para no afectar más. Ahora, la tonalidad de la pintura es la misma que la del tubo, por lo tanto no se va a notar de uno a otro el cambio. Y aparte, como esto es interno, pues también desde afuera no se nota. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser lijar la parte donde vamos a pintar, y después vamos a cubrir con papel la parte de atrás para que no se manche ninguno de los componentes de la moto, y después pintamos. Bueno amigos, llegó la hora. Para eso voy a utilizar una pintura en aerosol. Esa pintura me costó 88 pesos, si mucho. Vamos a utilizar una cuarta parte. Entonces, de los 88 pesos vamos a poner en la cuenta 22 pesos. Así que vamos acumulando lo gastado en esta moto. Y bueno, le vamos a dar aproximadamente de 3 a 4 pasadas para que vaya quedando de manera uniforme. Esa es la primera pasada amigos, vamos a esperar que seque. Bueno amigos, pues vamos por la última pasadita y ya con eso dejaremos que seque para ver el resultado final. Acabo de retirar todo el papel que teníamos puesto y vean cómo quedó. Realmente quedó muy bien. Ahorita se ve brillante porque está limpio, pero ya con el pasar del tiempo se va a emparejar el color igual como la estructura de la moto. Pero ya evitamos esos óxidos que mirábamos aquí en las uniones, y la verdad se ve bastante mejor la moto internamente ya con esa pintadita. Amigos, quiero comentarles que me llevé ahorita una pequeña sorpresa. Resulta que el radiador tiene dos tornillos abajo, uno acá, otro del otro lado y otro acá arribita, que es ese que vemos ahí al fondo. Son tres. Pues resulta que ninguno de los tres tornillos venía ya puesto en el radiador. Es más, ni siquiera el radiador venía en esas basecitas que trae aquí. Venía colgando prácticamente sujeto solamente de este tubo y del otro tubo que tenemos del lado derecho, que es este, por donde entra y sale el refrigerante. Entonces me di en la tarea de buscar los tornillos y ponerle tornillos a las tres bases, 1, 2 y 3 bases, para que el radiador quedara sujeto nuevamente al chasis de la moto. Les soy sincero, pues aquí pueden ver que ya el radiador tuvo un golpe. Esto no daña su funcionamiento y pues también es el radiador original, lo cual nos da a decir bastante que no le han cambiado nada a la moto. Funciona bien el radiador, ya lo comprobé, porque cuando calienta la moto empieza a funcionar el pequeño ventilador que tiene atrás y se vuelve a enfriar la moto. Por eso quizás no se lo cambiaron, pero sí descuidaron esa parte de los soportes del pequeño radiador. Así que ya quedó listo y vamos con lo siguiente.
Amigos, ya tengo limpias y lavadas estas tapas, la verdad están en muy buen estado. Chequen, esta está completita, totalmente no tiene nada quebrado, eso es algo bueno. Sin embargo, esta ya tiene reparada la parte del lado izquierdo. Vemos acá, tiene fibra de vidrio. Y pues lo que le vamos a hacer nada más es darle una pintadita con color negro mate, para que quede bien el color interior, ya que esto se pone amarillo con el tiempo. De hecho, se está empezando a poner amarillo, aquí se ve. Entonces lo vamos a pintar y ya con eso queda la parte interna. Después de que seque, le vamos a poner el líquido especial para revivir el color negro en esta parte de afuera. Y ese líquido es este que se llama Black Game. Lo encuentran en AutoZone. Con un trapito vamos a humedecerlo tantito y lo vamos a limpiar. Van a ver la verdad el cambio de uno a otro. Vamos a limpiar uno y el otro lo vamos a dejar así como está para que veamos el cambio. Pero primero voy a pintar de volada esto. Y obviamente para el pintado vamos a utilizar otro spray. Este vale 88 pesos. Igual lo sumamos a la cuenta. Si mucho vamos a utilizar nada más una cuarta parte, lo cual serían 22 pesos. Listo amigos, pues acabamos de pintar esta parte. Vean, ya nos quedó totalmente negro mate y le tuvimos que dar a toda la parte de la pieza para que quedara uniformemente. Esto es nada más porque tenía este detallado y ya se estaba poniendo amarillo. En el caso de la otra pieza no lo voy a pintar porque voy a gastar, y ya con el abrillantador que le vamos a poner se va a ver brillante igual con el otro. Entonces no tiene caso que lo pintes y al final va a quedar igual ya con el abrillantador. Ahora sí, vamos a ponerle brillo con nuestra fórmula especial, así que vamos a empezar. Bien amigos, vean la diferencia, cómo se ve ya esta pieza con la fórmula que le acabo de poner, y vean la otra cómo se ve mucho más pálida. Desde aquí se ve rápido el cambio, que esta brilla y la otra no. Esta fórmula la vamos a aplicar si es necesario 2 o 3 veces para que la pieza se quede así de manera permanente. No es pintura ni tampoco se decolora como el almorol. Entonces amigos, esta la vamos a aplicar también en la otra pieza. Hemos terminado con la aplicación de este líquido, que por cierto nos dije les cuesta aproximadamente 150 pesos, y lo mucho que vamos a utilizar para todos estos plásticos sería igual una cuarta parte, por lo tanto lo sumamos a la cuenta. Amigos, vean lo que les decía, no tenía caso que pintara yo la otra pieza porque realmente al final queda brillante también. Obviamente el pintado se ve más negro que la otra pieza, pero pues recuerden, estas piezas se van a ensuciar, se van a volver pálidos y pues no tiene caso pintarlas las dos. Lo importante es el otro lado. Vean, realmente las dos piezas se ven ahorita mucho mejor que como estaban antes. Vamos a pasar con las siguientes piezas. Bueno amigos, ahora vamos a pasar con esta pieza gigantona y vean, la verdad se encuentra bastante sucio. Vamos a darle una lavada. Después de la lavada vamos a tratar de checar que todas las piezas o todo el plástico esté completo, y si no lo vamos a reparar. Creo que en esta no tenemos ningún problema. Entonces vamos a lavarla totalmente. Esta pieza que tenemos aquí le vamos a aplicar el abrillantador, y lo que respecta del otro lado, que es lo más importante, pues le vamos a dar su pulida y encerada para que quede mejor. Así que ahorita nos vemos en un rato. Amigos, mientras seca la otra pieza, vean, esta sí está un poco más dañada. Tenemos aquí una unión con cola loca y bicarbonato. Está bien, nada más que pues le faltó que le dieran una terminación o una lijadita para que rebajara un poco, y pintado también con un abrillantador para que disimulara un poco. Entonces esto lo vamos a tratar de darle una terminación mejor y terminar el trabajo que tiene aquí como tipo soldadura. Para eso voy a sacar esta pieza de la pieza grande para poderla limpiar. La pieza grande la verdad está bastante bien. Bueno, tiene una reparación como ven ustedes todo acá, pero pues la reparación está muy bien hecha con fibra de vidrio y el color no se ve para nada amarillo, entonces no hay necesidad de pintar la pieza, solamente lavarla y arreglar esta pieza, que por cierto también tenemos una parte acá que nos hace falta. Está colgada en la moto esta pieza que lo pusieron con cintillo, entonces lo vamos a pegar igual acá y corregir esta pieza. Esta es la que más trabajo nos va a llevar en lo que respecta a lo que es el encarenado, y pues también me voy a poner a conseguir los tornillos para que quede bien ajustadas las piezas, así que avanzamos. Amigos, hemos terminado con la pieza, la lijamos, lo pintamos en color negro mate y le pusimos abrillantador. Y vean ustedes cómo se ve. Claro que sí se nota donde se une, pero ya no se ve tan mal como se miraba antes. Y como esto queda dentro de la motocicleta y se va ensuciando con lodo, con agua y polvo, pues va pasando desapercibido. Pero vean, esta parte ya está limpia. Estas manchitas que ven aquí es el aceite que todavía está empezando a secar, pero ya podemos ver el gran cambio.
Amigos, acabamos de terminar de pulir estas dos piezas del carenado y nos quedó muy bonito. Vean ustedes el color cómo sobresale después de haberlas pulido. Me falta todavía encerarlas, pero esa la vamos a encerar un poquito más adelante ya que se la vayamos a instalar. Lo que es el carenado del frente no lo voy a desmontar. ¿Por qué? Porque estas piezas no vienen sobrepuestas, en el sentido de que esta parte del carenado con esta no viene una encima de la otra, cosa que no me permita pulir y encerar la pieza. Entonces no es necesario quitarla. Aparte, como la pieza está entera, no tiene rota nada por dentro, pues menos es necesario que yo lo quite. Por lo tanto, esto así lo voy a dejar y aquí lo voy a pulir y lo voy a encerar. Algo que ya le hice a la motocicleta y que no les mostré es que ya le puse el reposapiés. Es un reposapiés usado y lo conseguí con un amigo que tiene un taller de motocicletas. La verdad, este reposapiés me costó solamente 30 pesos, que lo sumamos a la cuenta. Y bueno amigos, pues llegó el momento de empezar a lubricar estas piezas de plástico que están todas resecas. Voy a lubricar aquí atrás todo lo que es plástico. Me voy por la parte de abajo, el cubrecadenas, la salpicadera trasera. Después nos vamos a meter aquí donde tenemos una pequeña cajuelita junto con la batería. Todo esto lo vamos a lubricar. Incluso al motor lo vamos a lubricar con esa fórmula para que agarre un poquito más de brillo. Vean ustedes cómo se ve bastante pálido. Entonces lo vamos a lubricar también. Eso, como también nuestros mandos que ya están totalmente reseco, vamos a lubricar alrededor de nuestro tablero, que es esto que está feísimo. Vean ustedes cómo está y ahorita van a ver cómo cambia todo esto. Ahora sí, vean el gran cambio que tenemos ya con la moto lubricada. Vean, todo aquí lo lubriqué, quedó bastante brillante, muy bonita. El tanquecito ya le dimos una pulida, falta su encerada, pero esa se la vamos a hacer en un momento. Vean los mandos cómo quedaron brillantes a como estaban antes. Vean en la imagen cómo se ve. Vean también alrededor de nuestro panel de instrumentación, esta parte y esta parte ya está empezando a agarrar color. Todavía le falta que le apliquemos más líquido para que vaya agarrando más brillo, pero ya cambió un poquito el color. Vean también los retrovisores, ya se ve mucho mejor porque estaban pálidos, igual los brazos estaban muy pálidos, entonces ya va agarrando más color la moto con esa limpieza que le dimos. Y vean el motor, se ve bastante limpio, brilloso, gracias al tratamiento que le dimos con el líquido que les mostré. Bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es encerar el tanque y empezar a armar la moto. ¡Jojo! Vean amigos, acabo de encerar el tanque y vean qué brillante me quedó. La verdad, se ve hermoso el negro cuando se pule y después se encera. Se ve muy bien, así se va a ver la moto cuando terminemos de armarla al final. Así que vamos muy bien. Ya estamos armando lo que es la cola de la motocicleta y las tapas laterales de en medio de la motocicleta, y quiero sumar algo a la cuenta. Compré unos tornillos para complementar algunos que ya no tenía. En esto gasté 60 pesos, que lo sumamos a la cuenta. En este momento voy a encerar estas piezas laterales de la parte trasera de la moto, y se me olvidó sumar a la cuenta una cera que cuesta aproximadamente 120 pesos y 20 pesos de estopa. Amigos, instalé los cuernos o las agarraderas, no sé cómo lo conozcan ustedes. Realmente ya están peladitas de varias partes, aquí lo vemos. Entonces lo voy a instalar momentáneamente, pero lo voy a volver a retirar porque realmente lo voy a lijar y lo voy a volver a pintar para que queden parejos y se vea mucho mejor y no se vea fea la parte trasera de la moto. Amigos, nos agarró la noche, pero por fin terminamos con todo lo que respecta al encarenado. Lo desarmamos, lo corregimos, lo pintamos, lo pulimos, lo volvimos a instalar y lo enceramos. Y vean el resultado final. Es una moto original, sin calcomanías, con un brillo espectacular. Sin esas barras LED que tenían aquí, se ve mucho mejor en este momento. También le dimos vida a los plásticos. Vean qué cambio de color de los plásticos. Ahora sí se ve bastante bien. Se ven mucho más brillantes, así como nuestros mandos, que ya lo vieron, quedó perfectamente hermoso. Así que amigos, pues vean nada más lo que es tener una motocicleta totalmente original y limpia. Y bueno amigos, así es como terminamos este otro video en el que vimos cómo restaurar las piezas de encarenado de la motocicleta y darle brillos a otras que ya estaban totalmente desnutridas o secas. Amigos, los invito a que sigan viendo los videos sobre esta moto en la serie de la Honda CBR 250R 2016. Si ustedes tienen una de esta moto o están pensando en comprar una, aquí van a aprender a darle servicio y mantenimiento a su motocicleta. Ahora, lo que sigue con esta motocicleta va a ser la suspensión
suspensión y el motor, pero eso lo vamos a ver en otro video. Nos estamos viendo en la próxima, compartan el video y nos escribimos en los comentarios. Hasta luego.